Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 que vamos a estar dando el tema de fundamento y utilidad clínica de la electroforesis de proteínas del suero. Estamos compuestos por lo que es Alejandra Berenice, Lucero Estefanía, Daniela Yaret y su servidor Eduardo Garduño. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es la electroforesis de proteínas plasmáticas? Bueno, es una técnica de laboratorio que se encarga de la separación de proteínas que éstas van a migrar en un campo eléctrico dependiendo de su carga eléctrica. Como resultado final, nos va a dar dando una gráfica que va a reflejar las fracciones proteicas del suero sanguíneo, como vemos en la imagen, y específicamente del suero. Más adelante les voy a estar explicando el por qué. Algunas aplicaciones para lo que es esta técnica de laboratorio, pues se puede utilizar principalmente en niños con infecciones frecuentes y graves, cuando es esta sospecha de inmunodeficiencia de anticuerpos. También en pacientes de la quinta década en quienes se sospecha de mieloma múltiple, que presenten dolores óseos, anemia y leucopenias. Además de pacientes que presenten lo que es una infección bacteriana o parasitaria crónica, que es muy común que sus cantidades de anticuerpos crezcan, se eleven, mejor dicho, y producen lo que es una hipergamaglobulinemia policlonal. Más adelante estaremos observando cómo algunas gráficas van a cambiar su forma para lo que es cuando un paciente presenta lo que es un mieloma múltiple o lo que es una hipergamaglobulinemia policlonal. Ahora, ¿cómo se realiza esta técnica de laboratorio? ¿Cuál es su procedimiento? Bueno, principalmente lo que es, primero que nada, utilizar lo que es una membrana de acetato de celulosa. Podemos utilizar distintos métodos o distintas membranas, como lo que es un papel o lo que es la garosa, pero de forma más común se utiliza el acetato de celulosa. Vamos a requerir lo que son 10 microlitros del suero para después de estas colocarlas en nuestra membrana de acetato de celulosa y después pasarlas toda esta muestra ya con el suero dentro de ellas a un compartimento para poder aplicar nuestra corriente eléctrica. Al ya aplicar nuestra corriente, vamos a retirar de nuestro compartimento y vamos a teñir nuestras muestras. Le vamos a quitar el exceso de tinción para que nos quede nuestro resultado final, como vemos en la imagen, que son unas bandas. Estas bandas son las que vamos a estar midiendo en un densitómetro para que nos dé nuestro resultado final, que va a ser una gráfica, como lo vimos en la imagen pasada. Esta muestra, ya cuando una vez teñida, la vamos a aplicar en la rejilla negra que estamos viendo en la imagen de abajo, para después aplicar al densitómetro y que nos dé nuestro resultado final. Vamos a comenzar con lo que son los factores que modifican nuestro proteinograma. Vamos a encontrar distintos factores que pueden modificar nuestros niveles de proteínas y que nos pueden dar un valor erróneo o nada cerca de la realidad a como en verdad están nuestros valores de proteínas en sangre. Primero que nada, vamos a iniciar con lo que es en relación a la forma de extracción. Esto va a cambiar según el tipo de sangre que sea nuestra extracción. Se recomienda más la extracción de sangre venosa. La aplicación del torniquete. Si nuestra aplicación del torniquete se prolonga por alguna razón, nuestros valores proteicos van a elevarse. Oscilaciones posturales. Cuando el paciente se encuentre en lo que es en la posición de decúbito, va a favorecer nuestra hemodilución. O sea, esto va a acercar nuestros niveles de proteínas, va a haber un descenso, pero las va a acercar a lo más veraz que puede ser, o sea, a lo más cercano a la realidad. Oscilaciones dictamerales. Los niveles de proteínas estos descienden durante la noche debido a distintos factores como lo que es movimiento de líquidos corporales, también cambios hormonales y cambios neurovegetativos, al igual que lo que son las oscilaciones posturales, también pueden cambiar nuestros niveles de proteínas durante la noche. Otro de los factores que nos pueden estar modificando nuestra electroforesis de proteínas va a ser en relación con la conservación. Por ejemplo, el uso del plasma o el suero. ¿Por qué se recomienda más que nada el uso del suero? Bueno, en plasma vamos a encontrar grandes cantidades de proteínas, por ejemplo, el fibrinógeno. El fibrinógeno lo que se encarga es la coagulación del plasma, mientras que el suero está ausente total de fibrinógeno. Mientras que encontramos otros ejemplos de proteínas que están ausentes en el suero o están en niveles muy bajos, por ejemplo, protombina, fibronectina y antitrombina 3, están muy bajas en suero y no me van a hacer un cambio en mi electroforesis final.
no van a hacer un cambio en mi resultado. Por ello se recomienda el uso del suero. También tenemos la forma y tiempo de conservación de la muestra. Se recomienda que el mismo día que se hizo la extracción se debe de realizar la prueba. ¿Por qué? Porque en caso de que se conserve nuestra muestra, puede hacer cambios muy grandes de mi resultado final. En caso de que se tenga que conservar, se recomienda que se debe estar en un tubo bien tapado a una temperatura de menos 4 centígrados Celsius y debemos de evitar por completo el procedimiento de congelación y descongelación. Otro de los factores que nos pueden estar modificando nuestras muestras va a ser en relación con la presencia de artefactos. Cuando el paciente tiene en suero kilomicrones, por ejemplo, después de alguna ingesta de algún alimento, se puede observar en nuestra electroforesis final un pico agudo próximo a una fracción gamma. La hemólisis, que también nos puede estar modificando nuestra electroforesis final, que es la destrucción de eritrocitos o de glóbulos rojos. Y al igual que la presencia de inmunocomplejos, que esto lo que hacen es en nuestra electroforesis final, podemos observar una zona más densa en ella, en nuestra gráfica, que puede estar imitando lo que es una paraproteína monoclonal. Una paraproteína se define como una gamma globulina que se produce por una clona celular de linfocitos B o plasmocitos. Administración de contrastes yodados y otros medicamentos producen descenso de la albúmina y ascensos de las gamma-globulinas. La administración de diuréticos causan elevaciones de la proteinemia. En relación con el hábitat, variaciones nutricionales y variaciones raciales, que está relacionada con los hábitos alimenticios y con las infecciones endémicas. En relación con el estrés, el ejercicio influye mucho ya que modifica las proteínas plasmáticas por los fenómenos de hemoconcentración, intervención de factores hormonales y neurovegetativos en relación con el estrés. Estos acentúan también el metabolismo. Patrones proteicos. Las modificaciones en la electroforesis de proteínas dependen de la multitud de factores, obteniéndose como consecuencia diferentes patrones proteicos. Aquí podemos observar una electroforesis normal. Esta electroforesis de proteínas séricas se usa un campo eléctrico para separar las proteínas en el suero sanguíneo de acuerdo a grupos de tamaño, forma y carga similares. El suero sanguíneo contiene dos grupos principales de proteínas, que es la albúmina y la globulina. Con la electroforesis de proteínas se separan 5 grupos más pequeños o fracciones. Aquí en la gráfica podemos observar como primera opción la albúmina, que es una fracción mayoritaria en el perfil electroforético y representa más de un 50% del mismo. La siguiente es la alfa-1 globulina, que esta fracción está compuesta principalmente por la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 glicoproteína ácida, y tenemos como una menor concentración la alfa-1 lipoproteína. Estas son consideradas como el colesterol bueno o HDL. Y la siguiente es la alfa-2 globulina, una proteína llamada aptoglobina que se une con la hemoglobina. La siguiente es la beta-globulina, que son proteínas que ayudan a transportar sustancias como el hierro para el torrente sanguíneo y ayuda a combatir infecciones. Y por último tenemos a las gamas globulina, que está compuesta fundamentalmente por 3 inmunoglobulinas mayoritarias como la IgG, IgA e IgM, así por las 2 minoritarias como la IgD e IgE. Estas proteínas también son llamadas anticuerpos y ayudan a prevenir y a combatir infecciones. Cada uno de estos 5 grupos de proteínas se mueven a una velocidad diferente en el campo eléctrico y juntas forman un patrón específico. Este patrón ayuda a identificar algunas enfermedades. A continuación hablaremos acerca de la electroforesis monoclonal. En los pacientes que tienen 50 años o más de vida, que presenten dolores óseos, anemia y leucopenia, y en pacientes que se sospecha de mieloma múltiple, la electroforesis es un estudio que permite de manera simple y barata confirmar el diagnóstico que se tenía previamente. Y esto se confirma al observar un pico monoclonal en la región de las gamma-globulinas. Esta inmunoglobulina monoclonal
se identifica por un pico muy alto y delgado en la región gamma, como se muestra en esta imagen. La gamma-globulinemia es la primera en identificarse de las inmunodeficiencias primarias. Esta se caracteriza por tener infecciones recurrentes y la ausencia total o niveles muy bajos de inmunoglobulinas. Es una enfermedad ligada al cromosoma X y los pacientes que tienen esta enfermedad suelen presentar infecciones causadas fundamentalmente por bacterias gram positivas que colonizan en diferentes órganos. Los órganos principalmente afectados es el oído medio, los bronquios, pulmones, piel y meninges. El diagnóstico clínico es mediante una electroforesis de proteína que se ve de esta manera. La existencia de infecciones bacterianas o parasitarias crónicas induce en los pacientes enfermos la aparición de gran cantidad de anticuerpos, los cuales producen una hipergammaglobulinemia policlonal. Esta es una curva de base ancha y pendientes suaves, de esta manera es la que se observa. Es la expresión de la respuesta reactiva del sistema mononuclear fagocítico ante estímulos antigénicos persistentes, y el ascenso se produce en varias de las inmunoglobulinas, por ejemplo la IgG, IgA, IgM, entre otras. La inflamación aguda es una respuesta rápida del sistema que sirve para hacer llegar leucocitos y proteínas plasmáticas al sitio de la lesión o de la infección, en dado caso que sea. Y electroforéticamente viene definido por el ascenso de las alfa-1 y alfa-2 globulina, como se muestra en esta imagen. Esta reacción se puede presentar en múltiples situaciones, como lo es en la inflamación aguda secundaria a infecciones agudas, como lo son las bacterianas, víricas, micóticas o parasitarias, en necrosis císticas, como por ejemplo el infarto agudo al miocardio, o por agentes físicos, como una quemadura o radiación. También se puede dar como una respuesta hormonal secundaria a situaciones de estrés, como traumatismos o cirugías, también por viajes espaciales, por trastornos hormonales, en especial a los que afectan a la hipófisis o las glándulas suprarrenales, por mecanismos osmóticos como la hipoalbulinemia, en la que por el descenso de la presión osmótica hay un aumento de las alfa-1 globulinas. Puede deberse también como respuesta al embarazo y la lactancia, en las que hay un aumento de las alfa-2 macroglobulinas, y también en la edad fetal, en la que hay un aumento de la alfa-1 fetoproteína, así como también en las neoplasias. Todas estas causas producen dos tipos de manifestaciones, locales o generales o sistémicas. En las locales hay vasodilatación, edema, aflujo leucocitario, agregación de plaquetas o fibrina, etc. Y en las sistémicas se puede presentar fiebre, dolor, leucocitosis o alteración del espectro proteico. El patrón inflamatorio crónico se caracteriza electrofóricamente por un descenso en la fracción albúmina, en una hiperalfa-globulinemia más evidente en las alfa-2 globulinas. También hay una hipergamma-globulinemia de morfología policlonal, que como ya se había mencionado antes, se observa como una curva de base ancha y pendientes suaves. Aquí hay una expresión de respuesta reactiva del sistema mononuclear fagocítico y un aumento del fibrinógeno. Sus causas pueden ser por procesos inflamatorios agudos que se vuelven crónicos o procesos que afectan al tejido conectivo. La electroforesis capilar es similar a la de tiras de acetato de celulosa, pero en esta se usa un capilar inmerso en una solución electrolítica, que al igual permite separar las proteínas del suero, dar resultados iguales a la electroforesis convencional. Sus patrones de separación muestran una mejor discriminación y una velocidad de proceso muy alta, por lo que el análisis de muchas muestras se puede dar en poco tiempo.
Como el estudio de la electroforesis puede ser complicado para los estudiantes, existe una mnemotecnia en la cual si se coloca la mano en una posición similar a la que se muestra en la figura, podemos tener una representación de las 5 fracciones proteínicas presentadas en una electroforesis normal, por lo cual se facilita el aprendizaje de este tema.